Familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El mensaje que les voy a compartir hoy no lo compartí en TikTok, es nuevo. Las personas que sí estén viendo el canal, porque ya saben que lo regañé el martes, pero los que sí estén viendo el canal y estén al pendiente de los videos, este mensaje es nuevo, no lo he compartido, no lo he hablado en los envíos de TikTok. Y el mensaje de hoy se titula El ataque al pastor. Pero no quiero que lo tomes como este mensaje nada más va dirigido a los pastores o a las pastoras, sino quiénes son pastores también, los que tienen familia, los que tienen una casa. ¿Por qué? Porque son el pilar y tienen que guiar, por así decirlo, a sus ovejas, que es la familia. Entonces, tanto madre, que también es padre, y como padre, que también tiene cuidado de sus hijos. Entonces, pienso entrar directamente a la palabra del Señor. Va a ser muy corto este mensaje, pero mientras estaba orando sobre lo que el Señor quería comentarles esto, y este mensaje es para animarlos e incluso exhortarlos, pero quiero que me escuchen con atención. Va a ser muy poco, pero muy conciso este mensaje. Y se me vino a la mente esto, que la mayor amenaza hoy en día que hay en las iglesias no viene de afuera. La mayor amenaza que viene hacia las iglesias, hacia los ministerios, es la misma gente que está dentro de la iglesia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Quiero recordarles una cosa muy importante, que Satanás es muy consciente. El chanclas, el perro de allá abajo, es muy consciente de la palabra del Señor. Es muy consciente de lo que Jesucristo ha dicho sobre la misma iglesia que es de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que sabe que Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás no ha olvidado, el enemigo no ha olvidado que sus puertas no van a poder prevalecer en contra de la iglesia. Entonces lo que él está haciendo, está tratando de derrotar o derrocar las puertas de la iglesia. Entonces quiero que entiendan algo. Secretamente lo que está haciendo, se está infiltrando en las iglesias. Y hoy en día, al rato les voy a dar una revelación de todo esto, pero lo importante es que él sabe que las suyas no prevalecerán, pero sabe que pueden prevalecer las de la iglesia. Entonces él secretamente se está infiltrando en la iglesia. Está tratando de infiltrarse a nuestra casa también. Entonces escúchenme. El primer punto que les quiero compartir, del otro lado de infiltrar la iglesia de Jesucristo, es a quienes 1 de Pedro capítulo 5 llama pastores. Pero como les dije al principio, no quiero que tomen este mensaje que nada más es para líderes o quienes tienen un ministerio, sino para toda persona. Créanme que este mensaje, le pido al Espíritu Santo que les quite ese velo espiritual que hay en sus ojos, que destape sus oídos espirituales y puedan entender y les pueda caer la revelación de esta palabra. 1 de Pedro nos llama a nosotros mismos y a ustedes mismos o mismas como líderes del cuerpo de Cristo. Incluso en este año, aunque la palabra haya estado escrita hace mucho tiempo, no solamente somos oradores, no solamente somos intercesores, sino somos el cuerpo de Cristo. Y no solo estamos llamados a predicar, sino cada uno de nosotros tiene un llamado pastoral, por así decirlo, ya sea en tu familia, ya sea donde estés sirviendo, etc. No sé en qué área de tu vida puedes aplicar este llamado que Cristo te dio. Entonces, somos pastores de un rebaño, y un rebaño que principalmente le pertenece al príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Escúchenme lo que les voy a comentar. Les estoy diciendo que el diablo conoce la palabra, el diablo conoce la escritura, y el diablo sabe que hay una táctica encontrada en las escrituras, en las páginas de la Biblia. Y esta táctica, esta estrategia se encuentra con el profeta Zacarías. Zacarías, por el Espíritu del Señor, profetizó en el capítulo 13 y en el versículo 7. El Señor dijo esto: hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Ahora, tú y yo entendemos, porque conocemos de la palabra, conocemos la Biblia,
que esto habla principalmente lo que le sucedería a Cristo, que cuando Él fuese herido, sus discípulos, sus ovejas, se iban a dispersar por todo el mundo. Pero quiero que escuchen con atención, esto aplica a cualquier persona. Y vemos que esto se comprueba en Hechos capítulo 5, no sé si recuerdan a Gamaliel, el fariseo. Esta persona es de quien Pablo diría que estudió a sus pies, por así decirlo. Cuando trataba de calmar a algunos de sus discípulos sobre Pedro, sobre Jacobo, sobre Juan, que andaban proclamando. Y quiero decirte lo que andaban proclamando, dice. Él decía, oigan, permítanme recordarles que estaba en Teudas. Teudas tuvo algunas cosas, algunos seguidores también, y adivinen qué hicimos, les decía, lo matamos y sus seguidores se dispersaron. Él dice que no fue solo Teudas, también estaba Judas de Galilea. Adivinan qué pasó también con Judas de Galilea. Dice que lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Entonces, dando crédito a esta idea de que si simplemente lastimas o hieres al pastor, vas a desmantelar todo el movimiento que se ha estado incrementando día con día conforme a la palabra de Dios o el plan de Dios en tu vida. Yo sentí con este mensaje, mientras estaba estudiando la palabra, hubo como algo en mi corazón que Dios puso sobre predicar a toda persona, no solo a líderes. Y yo sé que este mensaje también le va a funcionar a muchos pastores y líderes que tienen su iglesia o tienen a sus ovejas. Porque ustedes son el objetivo número 1 del enemigo. ¿Y a qué me refiero con esto? Sus vidas representan, tu vida, te hablo personalmente, representa mucho para el reino de los cielos. O sea, representa más que solo tu vida. Y por eso el enemigo sabe que si puede herir a una persona, puede herir a un pastor, un ministerio, si puede derribar a uno, si puede comprometer a uno, puede atrapar a todo el rebaño. Yo quiero que entiendas algo. Cuando un pastor tiene a sus ovejas, hablando ya terrenalmente, y un animal quiere atacar a una, ¿por qué tiene que intervenir inmediatamente el pastor? Porque si el animal, ya sea el león, el oso, el lobo, el zorro, quien sea que quiera matar una oveja para comerla, lo logra, va a saber que es muy fácil atacar ese rebaño. Y es por eso el versículo que sabemos que deja las 99 para ir por esa una y rescatarla. Entonces va a entender ese animal que ese rebaño está protegido. Entonces, como personas, como líderes en Cristo, tenemos que cuidar el rebaño. Y la palabra no habla amablemente ni con cariño de aquellos que intentan minimizar ni siquiera la más pequeña de estas palabras de nuestro Dios. Porque, ¿qué dice la palabra? Que la palabra es viva y es eficaz. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Entonces, ni una sola de ella, ni una sola dejará de cumplir aquello para lo que fue enviada. Ahora, el enemigo va a tratar de golpearte en tu fidelidad a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Jeremías 36. En Jeremías 36, adivina quién es el profeta, pues mismo que dice ahí lo que estoy leyendo, Jeremías. Jeremías es el profeta de Dios para la nación de Israel. Y Dios viene a su profeta Jeremías y le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, necesito que profetices otra vez. Pero no debe ser solo cualquier profecía, no es solamente una y ya. Necesito que compiles todas las palabras proféticas que has hablado en los últimos 20 años y necesito que se las des a mi pueblo. Dios está tratando de decir esto. Mi pueblo ha ignorado la voz profética y les doy una oportunidad más para que le entiendan. Les estoy dando una oportunidad más para atender mi palabra. Tú diles todo, le está diciendo Jeremías, tú diles todo. Entonces, aquí hay un problema. En Jeremías 36, está cancelado del templo y ha sido expulsado del templo. Entonces, si no me crees, viene en Jeremías 36, solo para que sepan el contexto. En Jeremías capítulo 36, versículo 5 dice esto, y mandó Jeremías a Baruc diciendo, estoy impedido, no puedo entrar en la casa del Señor. Quiero que me escuches en esto. Se va a convertir en un muy mal día
cuando la casa de Dios expulsa a los profetas de Dios. Ahora, lo que te estoy tratando de decir es que va a ser un muy, muy mal día cuando la iglesia comienza a cancelar la iglesia. Es como si el mundo no trabajara horas extra para hacerlo, por así decirlo. O sea, ¿por qué estamos ayudando en su agenda? ¿Por qué estamos sumándonos a su esfuerzo? Tienes que entender que va a ser un muy mal día cuando la misma iglesia empieza a cancelar a la misma iglesia. Esto es lo que está sucediendo en Jeremías 36. Dios le dice a Jeremías: ve y compila todas las profecías de los últimos 20 años y dáselas a mi pueblo otra vez. Pero Jeremías ya no está ahí. Entonces Jeremías no dice, supongo que esto pues no va a funcionar. Jeremías dice, esto es lo que podemos hacer. O sea, se pone ingenioso, por así decirlo. Siempre buscando una solución. Pero, por ponerlo profesionalmente, se pone escriba y literalmente llama a un escriba y le dice, tú no estás expulsado del templo, escribe todas estas profecías. A mí no me importa recibir el crédito, me importa que la palabra del Señor avance. Así que lo que vas a hacer es escribir todo lo que yo te diga que el Señor ha dicho y vas a ir al templo, afuera de la puerta, y mientras la gente vaya entrando, tú vas a leerles todo el mensaje a medida que entren. Jeremías tiene tal fidelidad a Dios y tal fidelidad a la palabra que como él sabía que estaba expulsado, él manda, le habla a un escriba para que lo haga el deber por él. Entonces, tienen que entender que este es el tipo de madres, este es el tipo de padres de fe que se necesitan hoy en día, que no les importa el poder, que no les importa el título, que lo que realmente importe es que la palabra esté avanzando cada día más. Entonces, lo más importante aquí es que la palabra del Señor se comparta. Entonces Jeremías dice, no tengo que ser yo, mientras la palabra pueda seguir adelante, tú no estás expulsado, ve tú. De repente el escriba escribe todas estas palabras y comienza a salir de la boca. Comienza a profetizar y a salir de la boca de Jeremías y el escriba empieza a anotar todo. Va al templo y comienza a leer sobre el pueblo. Entonces te quiero decir que comienza a suceder un avivamiento. Literalmente tembló el templo en donde se estaba hablando las profecías de Dios, de las cual Jeremías salió de su boca. Entonces lo que comienza a suceder cuando el escriba comienza a decir todo lo que el profeta Jeremías le había dicho que dijera en el templo, lo que sucede es realmente un avivamiento. Comienza a temblar el templo, que fue tan fuerte ese avivamiento que llegó a oídos del rey Joacim. Entonces, el rey Joacim era el rey de Israel en ese tiempo. Y en Jeremías 36 dice que en ese momento el rey Joacim estaba en su palacio de invierno. Y algo está mal, yo te quiero comentar algo está mal cuando los pastores ya no quieren estar cerca de las ovejas en la parte más dura del invierno. Se supone que el rey Joacim debería haber estado ahí. Entonces, el rey Joacim estaba en un lugar cómodo, estaba disfrutando de su comodidad. Lo voy a llevar un poco más profundo. Yo quiero darte a entender algo, y yo sé que muchas personas han escuchado la frase que los pastores deben oler oveja, pero amén a eso, totalmente, pero lo voy a llevar más profundo. No solamente somos pastores, no solamente son pastoras, sino somos sacerdotes de casa y tenemos que no solo oler ovejas, sino tenemos que oler a sacrificio. ¿Y a qué me refiero con esto? No solo estamos llamados a oler a ovejas, estamos llamados también a oler a sacrificio. Tenemos que sacrificarnos por también nuestras ovejas, por las personas que Dios nos ha confiado. El rey Joacim se había acomodado en su templo, en su palacio, que literalmente fue tan fuerte la palabra de Dios que llegó a oídos del rey Joacim y esto lo conmovió. Entonces yo quiero que sepas algo. Tuvieron que crear un momento con el rey Joacim. ¿Y a qué me refiero con esto? Que fue tan fuerte la palabra que sacudió a todo el reino de Israel. Mientras él estaba sentado junto al fuego calentándose, literalmente entran personas y le dicen, Joacim, tenemos que decirte algo, hay una palabra y está causando un mover. La gente la está sintiendo, lo están sintiendo de verdad, está poderosa.
hasta es un éxito. Y Joacim dice, pues léanla para mí, léanme esa palabra. De repente la Biblia dice en Jeremías 36 que fueron por el rollo, lo trajeron a su palacio de invierno y comenzaron a leerlo palabra por palabra al oído de Joacim. ¿Sabes qué hizo Joacim? Este rey sobre Judá, el que había sido confiado para guiar al pueblo de Dios, no sé si sabes o ya conoces esta historia, si sabes lo que hizo. La Biblia dice que sacó un cuchillo y mientras leían el rollo, él empezaba a cortar el rollo. Y no solo lo cortaba, sino que lo estaba arrugando y lo arrojaba al fuego, incendiándose junto a él. Quiero que noten esto, estaba cortando las partes de la palabra que no le gustan, mientras trata de quedarse con las partes de las que dicen, ok, eso es lo que me gusta y me voy a dar con esto. Pero cortaba, quemaba lo que no le parecía bien, lo que no le estaba conviniendo, por así decirlo. Entonces sabemos que el rey Joacim, mientras se le estaba leyendo este rollo, ¿qué sucedió? Que saca un cuchillo y empieza a cortar las partes que no le convencen, las partes que no le están gustando, que le estén diciendo. Entonces él tomaba nada más lo que le estaba gustando. Y lo que se le estaba leyendo a su oído, lo corta y lo echa al fuego. Yo creo en esto y te voy a decir por qué. Creo que necesitamos ser menos predicadores, o sea, por así decirlo, menos predicadores de vanguardia. ¿Y a qué me refiero con esto? No necesitamos predicadores innovadores que solo digan, necesito una idea nueva y un enfoque nuevo sobre este texto antiguo y aplicarlo sobre lo que está sucediendo hoy en día. O sea, terminamos cayendo de herejía en herejía porque queremos ser predicadores innovadores. Y no se trata de eso. Se necesita predicar la palabra tal cual como es. Y no necesitamos más creadores de contenido original, o sea, necesitamos oradores fieles de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Y este mensaje que yo sé que te está conmoviendo, porque hoy en día vemos muchos creadores de contenido y solo hablan y toman las cosas como les gustaría aplicar en su vida, y eso es lo que están transmitiendo las personas, pero no hay muchas veces literalmente la palabra que te va a llevar al arrepentimiento genuino. Quiero que sepas que cuando el rey Joacim estaba cortando decía, esa parte de la palabra no me gusta, voy a echarla al fuego. ¿A qué se parece esto? A mí se me figura un parecido a Absalón. No sé si se acuerdan de Absalón, el hijo de David, el descarriado, por así decirlo, pero el hijo traidor del rey David. En 2 Samuel capítulo 15 dice que se coloca estratégicamente fuera del templo y dice a la gente, es que sí, David es duro, pero si hubiera alguien que escuchara a su pueblo y resolviera sus cosas. Desafortunadamente lo tenemos, pero si yo fuera rey haría esto por ti. O sea, en pocas palabras estaba diciendo todo esto. Tenemos muchos pastores, tenemos muchos líderes, tenemos muchos padres de familia, madres de familia, absoloniando, por así decirlo, a Dios. Y como diciendo, desafortunadamente la Escritura dice lo que dice, Dios no me consultó, yo sé que probablemente podría haber añadido unas buenas ideas mientras él a lo largo de 1500 años escribía a través de 40 autores diferentes, 39 de ellos judíos, uno griego en 3 continentes distintos y 3 idiomas distintos. Yo sé que mi pequeño intelecto, o sea, de donde seas, podría haber añadido algo más a la palabra. Entonces comenzamos a absalonear al Señor cuando permitimos que la gente minimice su palabra. Joacim está recortando la palabra de Dios, pero el problema es este, aunque Jeremías no estaba ahí para verlo y aunque Baruch no estaba ahí para verlo, el Señor sí estaba ahí para verlo. Y él vio lo que el rey Joacim hizo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Volvió a Jeremías y le dijo, escríbele todo otra vez, palabra por palabra, consigue un nuevo rollo, la palabra no ha cambiado solo porque a ti no te guste, no ha cambiado. Entonces es la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces nosotros no podemos desechar la palabra de Dios, solo nos desechamos a nosotros mismos de ser usados por Él. Esa es la realidad. Entonces le dice, quiero que escribas la palabra, quiero que escribas lo que te he dicho palabra por palabra, escríbelo de nuevo, no dejes nada fuera. Pero entonces aquí está la cosa, al final
quiero que entiendas esto. Añade un postdata, un etcétera. Añade esto. Postdata, Joacim, vi lo que hiciste y voy por ti. Eso es lo que añade al final del rollo. Voy por ti, Joacim. Literalmente le está diciendo, tu cadáver va a ser expuesto al calor del día y a la escarcha de la noche. No habrá nadie de tu familia que se siente en el trono de David. Estoy borrando completamente tu linaje. No quedará nadie de tu familia. Y después dice esto. Y no solo eso, sino que todas las cosas que prometí que vendrían sobre el pueblo, si no escuchaban mi palabra, vendrán sobre ellos porque su pastor se rehusó a reconocer y respetar mi palabra. Ahora, podemos comenzar a pensar, ok, pero más adelante Dios tuvo que castigar a algunas personas, pero no sabemos realmente cómo llamar a eso. Te voy a decir esto, te prometo que si conoces las Escrituras, si conoces la palabra, sabes exactamente cómo llamar a la era en la que Dios castigó, cuando Dios cumplió esta profecía. Si no me crees, ve a Daniel capítulo 1 y ahí vas a ver todo lo que sucedió después. En Daniel capítulo 1, versículo 1, estoy tratando de irme rápido. Daniel 1:1 dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. O sea, lo quitó el poder. Algo de este momento importante es que se le llama el exilio a Babilonia. Se llama el exilio a Babilonia. Este es el momento en el que el pueblo de Dios fue arrancado de Jerusalén y llevado cautivo a Babilonia. Es algo muy marcado en la palabra, este momento. Entonces las genealogías en los evangelios están divididas en secciones y esta es la final de una de esas secciones. O sea, es algo que marcó un antes y después. ¿Sabes qué permitió que fueran llevados cautivos? Que Joacim no respetó la palabra. Joacim no respetó la palabra, el pastor había sido herido, así que todas las ovejas fueron dispersadas. Te voy a decir algo muy importante, es que no se diga esto, que no nos pase ni a ti ni a mí. Y que no seamos de la línea de Joacim, eso te estoy dando a entender. Que no seamos de la casa de Joacim, de la semejanza de Joacim, discipulados al estilo de Joacim, que encontremos hombres, mujeres, que no sean viles como aquellos que escucharon a Jezabel profetizar. Eso es lo que dice en 1 Reyes 21, que Jezabel encontró hombres viles que eran fácilmente manipulados. Que no había una columna vertebral para la verdad, sin estómago para la verdad absoluta, y ella hizo con ellos lo que ella quería. Dios está levantando hoy en día generales y se ha estado viviendo un avivamiento en todo el mundo. Dios está levantando hombres y mujeres de Dios que saben cómo lanzar esos golpes, esas palabras de literalmente la Biblia. No para golpear al rebaño, no para golpear a las ovejas, a los discípulos, pero tampoco para dejarlos sin corrección. Escúchame, creo que Dios ha estado poniendo estas palabras, y no solo en mí, yo sé que en muchas personas y cada palabra va a llegar a donde tiene que corresponderse. Pero, ¿sabes qué pasó después de Joacim? Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Sabes a quién Dios levantó de Babilonia? A 3 personas muy importantes. Pero uno de ellos era Daniel. Y levantó a 3 jóvenes más llamados Cedrac, Mesac y Abednego. O sea, que en su momento se fueron cambiados sus nombres a Ananías, Misael y Azarías. Esos son sus verdaderos nombres. Pero el hecho de que Joacim cometiera un error no significa que Dios no pueda levantar una nueva generación. Él está levantando hoy en día una nueva generación y estoy consciente de ello. Aquellos que fueron antes que nosotros, quiero que sepas algo. Tal vez no mostraron fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor no fuiste alguien discipulado o discipulada por alguien que se tomara la palabra en serio, pero eso no significa que Dios pueda restaurar eso de ti. Cuando dejes de ser cortado por la palabra de Dios, es solo cuestión de tiempo antes de que comiences a cortar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 dice, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hay una palabra que no queremos decir. Entonces, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que esta palabra está diciendo.
Y nada de esto es oculto ante el Señor. ¿Sabes con qué me consuelo con este mensaje? Y aunque estuve hablando muy mal del rey Joacim, por así decirlo, lo estoy criticando mucho, me consuelo con él. ¿Por qué? Sí, fue una decepción, pero ¿sabes qué fue también una profecía? ¿Por qué? No sé si sabes qué significa el nombre Joacim. El nombre Joacim significa Yahweh levanta. Cada vez que se permite que un Joacim tome el trono y manipule la palabra de Dios, tienes que animarte porque Dios está a punto de levantar otra generación que no se va a doblar. No se doblarán ni se quemarán, así como sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera la boca de los leones van a poder detenerlos, como lo sucedió con Daniel. Dios está levantando hombres y mujeres que sepan manejar la palabra. En lo último que quiero comentarte y lo que quiero hacer es hacer una oración por ti, porque todos somos pastores, todos somos llamados por parte de Dios y somos la columna vertebral de una familia. Incluso tú como padre, tú como madre, tienes a tus hijos, se podría llamar que tienes un rebaño, tienes a tus ovejas, por así decirlo, y tienes que cuidarlas. Entonces, Padre, hoy en este día, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre cada uno de los que están viendo este mensaje un espíritu de preservación. Preservación sobre tus hombres, preservación sobre tus mujeres. Padre, te doy gracias porque ellos dividirán correctamente la palabra de verdad. No la van a ignorar, sino que la van a dividir correctamente. Señor, te doy gracias porque tú les das un espíritu de sabiduría y revelación a medida que van avanzando en tu llamado. Gracias porque nunca tendrán que decir qué predicar, sino que no predicar. Padre, te pido que nunca les falte esta verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Familia, muchas gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición y si quieres seguir escuchando este tipo de mensajes, aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y estés al pendiente de los siguientes mensajes que voy a estar compartiendo a través de este canal. Ustedes saben que hago los martes, los jueves y los domingos en vivos compartiendo la palabra en mi TikTok. También va a estar aquí el link para que me puedan seguir. Si tienes alguna petición de oración, si necesitas algún consejo, te pido que me mandes mensaje a mi Instagram o a las redes sociales que voy a compartir. Sigue dejando tu like, sigue comentando y sigue compartiendo. Y lo más importante, suscríbete aquí abajo. Bendiciones.